Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Me acompañan a orar? Señor, te pedimos que tu palabra pueda ser como lo es, viva y eficaz, que pueda traer frutos que abunden para tu gloria, Señor. Frutos de nuestra vida que abunden para que tú te glorifiques en nuestra vida. Hoy queremos ser sensibles a la voz, Señor, a esa voz tuya, a través de tu palabra, que nos habla, Señor, y que traes un mensaje, Señor. Un mensaje que te glorifica a ti, que te pone en el centro a ti. Así que te pido que nos ayudes a poder doblegar nuestro corazón e inclinar nuestro oído hacia tu palabra. Que podamos, Señor, alinear nuestros pensamientos con tus pensamientos cada día más y más, Señor. Así que este es el clamor de nosotros hoy. Háblanos, Señor, y que tu palabra sea anunciada en esta noche. Amén. Algo que quiero mencionar antes de entrar a los versículos que hemos leído, que son los versículos que vamos a estar reflexionando hoy. Quiero hacer algunas anotaciones importantes acerca del contexto que Hedy también ya lo dio en su momento, pero para recordar un poco del Sermón del Monte. El Sermón del Monte se encuentra en el Evangelio de Mateo y sabemos que tenemos 4 evangelios en nuestras Biblias, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios han sido estudiados por su contenido también, y que cada uno tiene un carácter distinto de cómo muestran a Jesús, su ministerio, su vida y su muerte. Hay algunos pasajes que podemos encontrar paralelamente en los 4 evangelios, y hay algunos pasajes que no los vamos a encontrar, y como es este que tenemos acá, las bienaventuranzas, no hay un texto totalmente paralelo. Hay algunos mensajes o porciones que podemos comparar con algunos escritos que están acá dentro de la parte del Sermón del Monte, pero no existe algo exactamente igual en otro evangelio. Y sabiendo que Mateo tiene una connotación como que fuera un enfoque o un énfasis del evangelio hacia el pueblo judío, ¿por qué podemos hacer tal afirmación? El evangelio, según a Mateo, tiene la mayor cantidad de referencias al Antiguo Testamento más que los otros evangelios. Así que cuando usted lee Mateo va a encontrar muchas porciones que son citas del Antiguo Testamento. Vemos también que se habla de muchas tradiciones y se da muchas connotaciones que solo el pueblo judío podía entender. Y entendemos al pueblo judío como aquel pueblo que era una, digamos así, una descendencia del pueblo hebreo en su momento, que luego pasan a ser israelitas y que luego se les llama judíos, ¿verdad? Que hebreos se les llamó en su momento por la parte donde Abraham sale de su país y es del lugar donde él estaba. Y es el pueblo que va como nómada, o que van y que salieron de ahí, que cruzaron y les llaman los hebreos. Pero luego se instituyen por la descendencia desde Israel como padre de las 12 tribus,
y entonces es la nación de Israel. Y luego tenemos de ahí a la tribu de Judá, que cuando el reino fue separado, tenemos que fueron los últimos que se fueron después del cautiverio, y entonces queda un pueblo muy resumido y se les llama los judíos. A estos judíos está siendo dirigida gran parte de lo que este evangelio tiene sus connotaciones, y por eso es que está hablando de algunas cosas. Este pueblo estaba basado en una ley y estaba basado en estatutos y una forma de vivir. Así que Mateo es un evangelio mayormente dirigido a los judíos y que sus referencias al Antiguo Testamento son abundantes. Así que cuando Jesús comienza su mensaje y está hablando de un mensaje que parece ir contra cultura, y un mensaje revolucionario, y un mensaje que está cambiando lo que todos hasta este momento creían, Jesús hace este paréntesis y dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. Él ve un buen momento para hacer esta afirmación y esta salvedad, y está diciendo: tranquilos, yo no vine a botar todo y a decir, ¿saben qué? Olviden todo lo que les dijeron, porque este es el mensaje. Él no viene a decir, traigo un nuevo mensaje. Ni Jesús mismo se atrevió a decir esto, traigo una nueva revelación de la palabra. Él dijo, no, yo no vine a esto. Y abrogar quiere decir, en el contexto de la raíz, no me recuerdo ahorita, para serles sinceros, de la palabra griega, pero cuando estaba estudiando vi la palabra griega de abrogar, iba un poquito a la idea de desboronar, desbaratar, como destruir algo. Y Jesús está diciendo, ¿saben qué? Yo no vine a botar la ley. Y aquí tenemos que ser conscientes de que hay un contraste con referencia dentro del cristianismo, y que también los judíos en su momento estaban experimentando este tipo de situaciones en los extremos, entre el legalismo y el antinomianismo, ¿sí? ¿Qué es esto? El legalismo es lo que muchos de los fariseos venían y promocionaban y daban un realce y un lugar desmedido a la ley. Y decían, no, es que la ley, mandamientos, y la ponían en un lugar, tanto así que me atrevo a decir que lo ponían en el lugar de Dios, a la ley. Y tenemos el antinomianismo como un rechazo de la ley, como alguien que dice, no es para tanto, no creo que Dios esté diciendo tal cosa, es más tranquilo. O esa ley, como actualmente te escuchamos, es que eso eran tiempos de la ley y eso ya no importa. Y eso es peligroso. Y creo que Jesús sabe que sus oyentes están empezando a decir, bueno, sí, este mensaje revolucionario me gusta. Más si había ahí un celote entre ellos, que eran los que andaban ahí queriendo ir y rebelarse en contra aún de la autoridad romana, y estaban buscando ese mensaje de la revolución. Pero Jesús dice esto: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y él dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que Jesús aclara que no ha venido a descartar la ley, sino a completar su propósito. Y esto es importante. Jesús declara que no ha venido a descartar la ley, sino a completar su propósito. Cuando en el Evangelio encontramos las referencias de la ley,
y en algunas ocasiones la ley y los profetas, y en una sola, si no estoy mal, la ley, los profetas y los escritos, se está haciendo una referencia a todo el compendio del Antiguo Testamento, que también cabe mencionar que para Jesús, digámoslo así, analógicamente, era la Biblia que Jesús usaba. Porque obviamente no podía tener los evangelios si todavía estaba sucediendo esto, mucho menos los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan y el Apocalipsis. Y entonces para este pueblo tenía el Tanakh, que le llamaban, ¿sí? Que estaba la Torá, que es el Pentateuco, ¿sí? El Nevín, que son los profetas, y el Ketubín, que son los escritos, donde encontramos salmos, proverbios, todos los sapiensal y algunas otras cosas que tenemos ahí dentro de. Entonces cuando Jesús está hablando, está diciendo esta referencia, cuando dice la ley y los profetas, y él dice, yo no vine a descartar esto, porque vine a completar el propósito. Él se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Y esto es clave porque si él hubiera dicho esto, ¿saben qué? Olvidemos el Antiguo Testamento y hoy traigo una nueva verdad y de aquí todo comienza de nuevo. Estuviera invalidando las palabras que Dios mismo dio antes. Y esto conlleva a pensar de que Dios no era coherente en su mensaje, o que está cambiando de planes, o que de repente es como, bueno, ahora ya no creo que esto no funciona y ahora a ver si funciona esto. Pero en ningún momento tenemos un Dios que pierde la coherencia dentro del mensaje que da a su pueblo para que puedan caminar como Él lo demanda. Así que Jesús valida y dice que va a cumplir. Y la palabra cumplir en esta connotación tiene que ver con llevar a su plenitud o incluso revelar el verdadero sentido. Porque esto era lo que estaba sucediendo con la ley, que no tenía el verdadero sentido. Y Jesús entiende que el pueblo está en esto, algunos despreciando la ley y otros poniéndola como lo importante para llegar al cielo. Sin embargo, la Biblia no dice esto. Quiero que vayan conmigo a Romanos 10:4 y que leamos qué dice. Entonces, ¿por qué la ley? ¿Cuál es el fin de la ley? Si Jesús dijo que Él no venía a destruirla o a descartarla, Romanos capítulo 10, versículo 4. Y dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Quién es el fin de la ley? Cristo. Cuando Él dice, he venido a cumplir la ley, Él está diciendo que Él cumplió la ley primero en su vida. Él está dando testimonio de que en su vida Él está cumpliendo el mandato que Dios ha dado. Allá en Juan 8:46, Jesús dice, cuando lo están cuestionando, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Imagínense, y Jesús se atreve a decir esto, ¿y quién de ustedes me va a convencer de pecado? ¿Habrá alguien aquí que pueda convencerme de pecado? Dice Jesús. Allá en Juan 8:46. Y me imagino que nadie se atrevió a hablar, porque era alguien que cumplía con todos los estatutos. Él cumplió la ley en su muerte, porque Gálatas 3:13 nos dice que llevó sobre sí la maldición de la ley. O sea que Jesús cumple en su vida, en su muerte y aún en sus enseñanzas, como lo está haciendo en este momento. Jesús no está descartando, Jesús no está menospreciando ninguno de los mandatos
de Dios del Antiguo Testamento. Porque Cristo no vino a establecer una nueva moral, sino a cumplir la justicia perfecta que la ley demandaba. Él mismo era la encarnación de la ley de Dios. En Cristo se cumple la ley. Porque como les digo, Él lo cumplió en su vida. Y de hecho, hay muchas cosas que podemos mencionar. En resumen lo voy a decir, pero cuando uno va allá a Levítico, por ejemplo, y empieza a ver las leyes, tenemos leyes que son las leyes morales en un decálogo, como los 10 mandamientos. Tenemos también las leyes que eran ceremoniales, las leyes sanitarias, las leyes sociales, y podemos ver todas las leyes que están establecidas. Y podemos pensar, bueno, ¿la ley nos sirve hoy o no? Si Jesús está diciendo que Él no la vino a abrogar, entonces quiere decir que hoy en día tenemos que seguir cumpliéndola. Cuando Jesús dice que yo la he venido a cumplir, Él está diciendo que Él en su vida está cumpliendo con la ley y que no dejan de tener vigencia. Muchos dicen, las leyes de ceremoniales dejaron de tener vigencia. En el sentido práctico sí, pero en el sentido de la verdad no, porque aún necesitamos una expiación, solo que ya no es como lo dice acá. Cristo también dice que Cristo es nuestra Pascua. Las 7 fiestas judías se cumplen en Jesús. Las fiestas ceremoniales Jesús las cumple. Hebreos lo dice, que Él ha hecho el sacrificio una sola vez y para siempre. Lo que sucede es que estos sacerdotes pues tenían caducidad, ellos venían, morían, y pues tenía que levantar otro sacerdote y eventualmente estar haciendo sacrificios. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que es para siempre Cristo Jesús. Entonces, de cierta manera siguen vigentes, pero cumplidas en Jesús. Ya no es necesario hacer rituales como los que acá enseñan, pero esto se cumplió en la vida de Jesús. Así que Cristo cumple en sí mismo. Vamos a ir avanzando a lo demás y quiero que leamos Gálatas 3:24. Y dice Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, la ley tenía un propósito y como ya hemos visto, Cristo era ese propósito de la ley. Porque la ley no nos salva, Cristo nos salva. Sin embargo, la ley nos puede llevar a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo nos puede llevar a Cristo? Porque todo apunta a Cristo. Todo el Antiguo Testamento, y quizás más evidente el Nuevo Testamento, apunta a Cristo. Y Él está diciendo, y Él les dijo en su momento a los escribas, ustedes estudian las Escrituras, las escudriñan, porque creen que en ella hay vida eterna. Y sí es cierto. Y ellos no estaban escudriñando Gálatas, no estaban escudriñando los evangelios, repito, porque en su momento no había. ¿Qué estaban escudriñando ellos? El Antiguo Testamento. Y Él dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y así que la ley es como un ayo. Algunos comparan esta ley en su original en griego, ayo, con un pedagogo, o alguien que acompaña, alguien que guía, y alguien que apunta hacia, y que dice, bueno, allá está. Y lo que sucede es que en nuestra vida podemos ver, porque si yo preguntara acá, ¿cuántos han cumplido la ley al 100%? ¿Quién se atrevería a levantar la mano? E incluso tal vez si bajara el porcentaje, tampoco nos atreveríamos, 90%.
80%. Y entonces Jesús dice, ¿saben qué? Yo les digo algo. Versículo 18. De cierto os digo que el cielo y la tierra, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que no es momento de descartar nada, porque toda la palabra del Señor es inspirada por Dios. Y Jesús afirma la autoridad y permanencia absoluta de la palabra del Señor. Cada detalle, porque ha sido inspirada por Dios, según 2 Timoteo 3:16, entendemos el valor eterno que tiene la palabra del Señor. Las palabras del Señor son eternas. Nosotros cambiamos. Nosotros la interpretamos a nuestra manera. Pero a decir verdad, la palabra del Señor no cambia, no envejece, no pierde vigencia, ni mucho menos fuerza, como algunos creen. No hay corriente filosófica, pensamiento, que haga que esta fuerza de la palabra del Señor se pierda. De hecho, por su palabra fueron creadas todas las cosas. Así que la ley también nos refleja el carácter inmutable de Dios, porque Dios no cambia y su estándar moral tampoco. Dios no está haciendo ningún cambio de última hora. Él sigue exigiendo santidad. Y aunque sabemos, como mencioné hace un momento, que las leyes ceremoniales fueron cumplidas en Cristo, estas leyes morales siguen siendo una guía para el creyente. Porque si bien es cierto que ya no hacemos sacrificios, pero el no matarás sigue vigente. Romanos 7:12. Vamos a leer Romanos 7:12. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, porque es palabra de Dios, y lo que fluye de Dios es santidad. Hay algo que nosotros tenemos que entender y que Cristo está haciendo. Como les decía al principio, Cristo hace una pausa en su mensaje que va con una idea, pero Él cree conveniente decir esto. ¿Saben qué? Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y ¿saben qué? Esta ley, como Dios mismo, como su carácter, es inmutable y permanece para siempre. Sus palabras, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Él está diciendo, esto es aún vigente. Y tienen que entender que la ley, la palabra del Señor, y para nosotros hoy la Biblia, no interpretamos la Biblia a nuestra cultura, sino que nuestra cultura debe someterse a la palabra del Señor. Muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario. Queremos llevar nuestras costumbres, todo, y darle un versículo bíblico para... Nuestra cultura debe someterse a la palabra del Señor, porque la moral del Señor sigue estando vigente, la palabra del Señor no cambia, su verdad, su mensaje sigue siendo el mismo. Vamos a ir terminando, creo yo, por tiempo. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y dice,
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Interesante afirmación. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran estos doctos de la ley? Paralelo hoy en día serían los teólogos de la época. Y Jesús dice, les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis. Así que Jesús está confrontando este falso estándar de justicia. Si bien es cierto, no le vamos a echar toda la sal a los pobres fariseos y escribas. Tienen cosas imitables, la pasión y el celo, y no estoy diciendo que sea malo, porque ese es el otro extremo, decir que bueno, entonces yo como no quiero ser ni fariseo ni como los escribas, no voy a estudiar la Biblia. No tiene nada que ver con esto. Jesús no está diciendo no sean como ellos. Él no dice, porque les digo que si no fueran como los escribas. No, él dice, si vuestra justicia no fuere mayor. Es decir, vayan más allá de lo que los escribas están haciendo. Porque ellos están buscando interpretar la ley, pero se están quedando en lo que era adaptar la Biblia a su cultura y no su cultura someterla a la Biblia. Y estaban poniendo preceptos que a la gente los hacían sentirse incómodos y que salían ¿de quién? De la interpretación de ellos. Para ponerles un ejemplo, con el día sábado. ¿Qué pasa con el día sábado? Hay que guardarlo, sí. Y ellos decían, bueno, no hay que trabajar. Y entonces, después entraban a preguntar, ¿y qué es trabajar? Y empezaban a hacer sus discusiones. Y los teólogos, ¿y qué era trabajar? ¿Trabajar será llevar no sé qué o no llevar? Bueno, y si llegaron a la conclusión de que va a ser, pues podemos al menos cargar tanto. ¿Y hasta dónde entonces tal cosa lo pesamos o no lo pesamos? O sea, estaban entrando en cuestiones de la ley, donde ellos creían que, es que tengo que entender esto y lo otro, pero no estaban entendiendo el carácter de la ley. Así que ellos cumplían, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Porque la verdadera justicia no viene de las obras humanas, sino de la gracia de Dios en Cristo. Filipenses 3:9 lo dice. Dice, aquí está hablando Pablo, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que estos grupos de fariseos y escribas estaban confiando en su conocimiento solamente. Y como les digo, Jesús no dijo que no fuéramos como ellos, sino que fuéramos más allá. Porque sí es bueno tener el conocimiento de la palabra del Señor, escudriñar las Escrituras, estudiarlas. Pero dijo, vayan un poco más allá y sepan que la verdadera justicia no depende tanto de las obras, sino del corazón de la ley. Porque la justicia de nosotros como iglesia y como creyentes no es el esfuerzo ni el resultado de nuestra moral. Si así fuera, estamos perdidos. Sino del poder transformador de este evangelio que nos dice, por gracia somos salvos. Así que la justicia de Cristo nos es imputada. Romanos 5:19. Acompáñame ahí a leer Romanos 5:19, como lo dice la Escritura.
Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que quizás la gente en ese momento se puso a pensar, ¿y cómo, si al parecer eran como las eminencias del momento, ¿cómo voy a ser mejores que ellos, escribas, que los fariseos? Me está pidiendo ir más allá. Está diciendo, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Y pensamos, yo no puedo. Y tenemos toda la razón. No podemos. Esa justicia mayor la hallamos en Cristo. Esa es la justicia mayor de la que estaba hablando. Esa justicia que va a ser mayor que la de ellos. Es la justicia que nos ha salvado y que por medio de un hombre entró el pecado, así por medio de uno que fue obediente y que vivió en obediencia. Hoy somos llamados justos, tú y yo, por su justicia. Así que esta justicia es imputada en nosotros por la gracia de Cristo y luego trabajada y producida en nosotros por su Espíritu Santo. Este es el mensaje de salvación. Porque cuando nosotros no podíamos, no éramos capaces, vino Él y su gracia nos alcanzó. Vino Él y nos justificó y hoy nos santifica. Así que en resumen, Cristo cumplió la ley perfectamente. Él no la está descartando. Él no está diciendo, esto ya no sirve, borrémoslo y empecemos un nuevo documento. No. Está diciendo, yo he venido a cumplir esto y en mi vida estoy cumpliendo esto. Algunas cosas quizás ya no las van a hacer porque yo las voy a hacer. Pero el corazón de la ley aún está vigente. Porque la palabra de Dios permanece inmutable por la eternidad y hasta la eternidad. Así que esa ley no cambia. Y esa ley sigue exigiendo y demandando santidad de nosotros. Y entonces cuando nos encontramos en apuros y pensamos que, bueno, entonces no voy a poder lograrlo, viene Él y te dice, aquí estoy. Bástate mi gracia. Es mi gracia la que te sostiene, la que te puede salvar. Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda, un sacrificio, bastó para cumplir y hacernos partícipes a nosotros de esta justicia, de la cual no podemos presumir, de la cual no podemos hablar propiamente de nosotros, sino por Cristo. Y Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados por ese sacrificio. Quiero invitar al pianista y quiero que se pongan de pie. Porque Jesús hace esta aclaración antes de decir lo que va a decir a continuación, que es un poquito más duro, un poquito más fuerte. Pero antes de entrar a esto, piensa, ¿estás confiando en tu obediencia, en tu moral o en la justicia de Dios? Te estás rindiendo a sus pies diciendo, Señor, yo no puedo, soy pecador. No soy suficiente, ni nunca lo seré. Te necesito para cumplir con tu justicia.
Así que ¿en qué estás confiando? O estás diciendo, no, está bien, yo lo voy a intentar, yo puedo. Y luego vienes golpeado, vienes chenqueando y diciendo, volví a fallar, volví a fracasar, no puedo. Luego te levantas y dices, no, sí voy a intentar otra vez. O te estás rindiendo a su justicia. ¿Estás obedeciendo para ganar el favor de Dios? ¿O estás obedeciendo porque ya has ganado su favor? Y te sientes tan agradecido que lo que más puedes hacer es decirle, Señor, no me queda más que rendirme a ti. Porque por tu gracia he sido salvo. Porque un cristiano no obedece para ser salvo, sino obedece porque ya ha sido salvado por su gracia, por su amor. Así que donde estás, y puedes cerrar tus ojos y orar y decirle, Señor, escudriña mi corazón. ¿Con qué estoy luchando? ¿Con mis propias fuerzas? ¿O estoy escuchando la voz de tu Espíritu? ¿O estoy buscando tu justicia? ¿Estoy dejando que tu Espíritu me redarguya del pecado? ¿Que tu Espíritu me santifique? ¿Que tu palabra me lave, me limpie? ¿O lo estoy haciendo intentando con mi propia moral? Dile, Señor, escudriñame, ve qué hay en mí. Señor, yo quiero rendirme a tus pies, quiero rendirme a tu justicia, quiero rendirme a tu palabra, que permanece para siempre. Sé que no soy capaz de cumplir, Señor, con mis propias fuerzas, pero sé que Cristo me ha redimido, me ha lavado, me ha limpiado. Y puedo venir a tus pies, Señor. Yo quiero invitar a los diáconos y a los ancianos, si están por acá, que puedan venir acá al frente, y si alguien necesita que oren por ustedes, que puedan acercarse. Y si crees que necesitas oración, si este mensaje está haciendo algo en tu corazón, si el Espíritu Santo está obrando, puedes acercarte y pedir oración. Puedes acercarte y decir, necesito que ore. Señor, aquí estamos delante de ti. Te necesitamos. Te necesitamos, Rey. No queremos estar luchando con nuestras propias fuerzas. Queremos rendirnos a ti día tras día. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dios que me ama, y Cristo yo te amo, y Cristo yo te amo, no hay nadie como tú. Señor, dile, Cristo, yo te amo,
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Señor, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y Cristo, yo te amo porque tú me amaste a mí primero. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Señor, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Santo, santo. Dale fa sostenido menor. Re, la y mi. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Ven y glorifícate y recibe toda. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Díselo a él, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan
que tú eres santo, y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, santo, oh santo, y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, santo, santo, y ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz, santo, santo, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que toda la gloria recibe, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Toda alabanza, todo reconocimiento sea al Rey, que con su muerte nos dio vida, que con su vida dio testimonio y vivió la ley y cumplió la ley para que tú y yo hoy pudiéramos ser redimidos por su sangre. Que su palabra sigue vigente, su palabra es eterna y permanece para siempre. Y le pedimos a Él que nos permita escudriñar y encontrar esa vida eterna, ese mensaje de salvación a través de su palabra. Y clamamos: Señor, te necesito, porque mi justicia no es suficiente, mis conocimientos no serán suficientes. Solo por medio de la fe en Cristo, en este sacrificio, podemos ser justificados. Así que nos rendimos una vez más, y aquellos quienes hemos sido redimidos por su sangre, nos gozamos en escuchar este mensaje y damos gloria al Rey, porque Él es digno de la gloria, digno del honor. Y si tú has escuchado por primera vez este mensaje, acércate a alguien, cuéntale lo que la palabra está haciendo en tu corazón, para que el Espíritu Santo pueda seguir obrando en tu vida y alguien pueda acompañarte en esta caminata. Gracias te damos, Señor, por tu palabra fiel y verdadera. Gracias porque tú te glorificas siempre, Señor, en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Pueden sentarse. No sé si alguien va. ¿Estamos? Bueno. Con esto terminamos. Creo que hoy no tenemos anuncios, pero siempre están invitados a quedarse, a compartir un rato acá. Y la caseta pues está abierta. Siempre hay ricas refacciones para que usted pueda refaccionar o cenar de una vez. Algunos refaccionan y van a comer a la casa, o algunos cenan de una vez. Pues cualquiera que fuera la razón o el motivo, siempre es una buena excusa para convivir y para saludar a alguien. Así que no se vaya sin antes saludar a alguien y tengan una buena noche.